Vamos a dar inicio. Muy buenas tardes, licenciados de la materia Legislación en Salud Pública en Panamá. Mi nombre es el licenciado Jairo Samuel Flores, quien le va a impartir esta materia dentro del programa en la universidad. Nosotros vamos a seguir objetivos académicos. Exactamente, vamos a presentar y a resumir los aspectos del tema a tratar que ya vimos anteriormente, que se trata de la legislación en salud pública. Vamos a despertar en todos ustedes la curiosidad y vamos a promover un pensamiento crítico dentro del conjunto temático que vamos a trabajar. Bien, podemos continuar la siguiente parte. Toda nación democrática, todo país democrático, se caracteriza porque tiene cuatro elementos. Dentro de la legislación tenemos que todo estado está constituido por un territorio definido. En ese territorio definido hay una aglomeración de seres humanos, una numerosa cantidad de seres humanos que somos el elemento población. Dentro de ese territorio con población tenemos regulaciones, normas, un sistema que es el que dirige los objetivos nacionales, nuestro comportamiento individual, nuestra existencia, la seguridad interna del Estado. Dentro de ese territorio entonces existe una soberanía. Ahí se destaca con una flecha el concepto de regulación porque el tema que vamos a tratar es el tema de legislación en salud pública. Una vez ya entendemos lo que significa un Estado, cada país vecino tiene igual su territorio, tiene su soberanía, tiene su población y tiene su sistema de regulación. El nuestro, Panamá, tiene un sistema de justicia basado en leyes y las leyes también rigen el comportamiento administrativo de la población. Todas las naciones se basan sobre cuatro columnas principales y es muy importante que pongan atención en esto. El Estado brinda servicios. Sí, el Estado brinda servicio a su población y también a los extranjeros que nos visitan. Una de esas funciones, vamos a mencionarlas, son cuatro, las básicas. Todo Estado brinda educación a su población. El sistema educativo lo conocemos, cómo está estructurado, etcétera. Todos los estados brindan seguridad interna y seguridad de sus fronteras a través de sus estamentos, ya son conocidos. Seguridad, sistema fronteriza, sistema migratorio, protección fitosanitaria, migración, seguridad interna, Policía Nacional. Esas son las instituciones. Bien, tenemos la función de justicia. En la función de justicia, cuando hay una situación que amerita ser regulada, hay instituciones que conocen de reclamos, escuchan el reclamo, se pronuncian, pero hay diferentes tipos de reclamos. Está el reclamo individual y está el reclamo general. El reclamo general puede ser como el caso del COVID, que el Ministerio de Salud emitió normas y esa norma es de obligatorio cumplimiento. Entonces, para garantizar el bienestar de la salud de la población. Hablamos entonces de la función pública de salud. La población humana es susceptible de enfermarse. Por lo tanto, podemos clasificar que la población puede ser la población sana y la población que no está sana. Entonces, estamos hablando entonces de la función de la salud. El Estado en Panamá es el regente de la salud. Por lo tanto, estamos en la dimensión de la salud pública. Exacto. La salud pública es el tema que nos interesa en Panamá. ¿Cómo entonces es la legislación? ¿Cómo está estructurada la salud de la República de Panamá? Aprovechando la diapositiva, vamos a enfocarnos allí, en lo siguiente.
Como ya sabemos que el sistema es de derecho, el sistema se basa en normas escritas. Existen países que no tienen normas escritas o algunas normas no son escritas. En Panamá es obligatorio que la norma esté escrita, publicada de acuerdo a lo que van a ver en el manual que se crea la ley en el caso de la ley, ¿eh? Porque las normas tienen diferentes niveles. El principal nivel es el nivel constitucional, que lo vemos en el recuadro que está a la cabeza del círculo. La Constitución tiene los principios y los fundamentos operativos de la nación. Ya, y es el principio inspirador de las leyes. La Constitución la crea. Fíjense en los cuadros de la derecha. La primera pregunta es ¿quién la crea? La Constitución la crea la República de Panamá a través de un mecanismo especial de creación y de modificación y de reforma. Es un sistema especial y está contenido dentro de la Constitución. Para poder cambiar la Constitución hay metodologías. Una de ellas, solo por mencionarlo, es la de 2 sesiones distintas de Asamblea Legislativa, la que finaliza y el nuevo periodo de la nueva Asamblea. Y debe estar constituido por un quórum que tiene una mayoría. O sea, modificar la Constitución no es fácil. Regresamos al tema de legislación pública en salud. La Constitución inspira a la ley. Una ley no puede ir en contra del sentido de la Constitución. Por lo tanto, ahí tenemos el segundo recuadro, el color verde, que se dice ¿qué tema regula? Correcto. En este caso, la Constitución establece los principios rectores en salud. Las leyes pueden regular diferentes temas. La Constitución solamente los principios básicos. Existen muchos temas de legislación. Por ejemplo, VIH. Por ejemplo, código sanitario que te regula los reclamos, las peticiones, la policía sanitaria y otras instituciones de salud pública que se emplean a diario en casos particulares que puedan suceder. Por ejemplo, una inspección de salud a un establecimiento que expende alimentos e incumple reglamentos de buenas prácticas de control de alimentos. Ellos son susceptibles de ser inspeccionados, se les puede poner multa. Eso es el ejercicio de una norma de salud pública. Y tiene un reglamento. Bueno, eso está reglamentado y regulado en el Código Sanitario, ley 66 de 1944. Ahí ese material lo tienen disponible en la plataforma. Vamos a quedarnos en el slide anterior. Sí, el slide anterior. Bien. Jóvenes estudiantes, miren. Hay un concepto que se llama el orden jurídico y lo acabamos de mencionar. Ahí lo tenemos. La columna de la derecha, que tiene 3 cuadros, el naranja, el verde y el celeste, es una dinámica que vamos todos a realizar. Usted va a elegir la norma y usted se va a responder la pregunta. Una pregunta autoevaluativa. Usted ve la Constitución, usted se pregunta ¿quién la crea? Usted se pregunta qué temas regula y finalmente quién toma esas decisiones. Por ejemplo, las leyes las crea la Asamblea Legislativa. Las leyes son de carácter orgánico u ordinario. Ordinario es un tema en particular de corta extensión y orgánica es la creación, por ejemplo, de la ley orgánica de la Caja del Seguro, la creación de un nuevo sistema de codificación procesal civil, que es una ley extensa de 807 artículos, ley del sistema penal acusatorio, que es una ley estructurada y grande, como también puede haber leyes sumamente cortas, de escasos artículos. Bien, ¿quién toma las decisiones al aplicar la ley? Bueno, una cosa es un órgano que te crea la ley, otra cosa es el otro órgano que la implementa y la ejecuta, como el caso de la creación de una ley, ejemplo, la ley del SIDA, la ley número 3 del año 2000,
La creó la Asamblea Legislativa inspirada en la Constitución y en convenios internacionales, pero la implementa el Ministerio de Salud. También existen otro tipo de normas que no son la Constitución y las leyes y los códigos. Están los decretos ejecutivos. El decreto ejecutivo, ¿quién lo crea? Lo crea el ministro de Salud. A diferencia de la ley que la crea el Parlamento, la Asamblea Legislativa, y la Constitución que también la crea la Asamblea Legislativa. El decreto es el desarrollo explicativo de una ley y el decreto ejecutivo porque lo hace el órgano ejecutivo. Algunos son solamente decretos, otros decretos ejecutivos. Esa denominación emana de su origen, del órgano ejecutivo. Bien, entonces ahí está, hágase la pregunta. Decreto ejecutivo, ¿quién lo crea? El órgano ejecutivo a través del Ministerio de Salud. ¿Qué tema regula? El decreto reglamenta el tenor de una ley. Si vamos a hablar del reglamento sobre el VIH, tiene que hablar de la ley del VIH. Un reglamento se refiere a la ley que lo crea. Por lo tanto, entonces hay un hilo de coherencia. En nuestro sistema de regulación estatal, en nuestro sistema legislativo, funciona de esa forma. Cuando un decreto tiene la prolegómena o encabezado o la justificación y sustentación de por qué se crea, hacen mención de los principios inspiradores y la ley a la cual se basa, incluso convenios internacionales. Por lo tanto, siempre hay ese hilo de coherencia. Las últimas dos normas que pueden ver allí, que habla de las resoluciones y los resueltos, esas son otra clase de normas que emanan de la aplicación de un decreto y de la aplicación de una ley. Recuerde que estamos hablando de los conceptos básicos de derecho. En un caso particular, en tema de salud, usted como especialista en el tema de salud, llámese salud pública, usted es un salubrista. Usted tiene que entender que si hay un resuelto que se aplicó en desarrollo del decreto ejecutivo que viene emanado de la ley, que se inspiró en el principio constitucional y de los tratados internacionales, entonces usted entiende a qué se está refiriendo. Y el resuelto es una aplicación en particular. Por ejemplo, se le puede emitir un resuelto que ordena el manejo de las muestras de sangre obtenidas en tal situación y cómo se va a manejar pues en una cadena de manejo de muestras en tantos casos particulares, porque más adelante vamos a ver los diferentes programas en salud pública. Vemos que hay resuelto que decide y ordena la ejecución y la toma de muestras de parásitos, muestras de sangre, implementación de programas de salud preventiva, programa VIH, programa antitabaco, programa de salud pública, nutricional, programa de salud de adultos, etcétera. Hay muchos programas. Todos estos programas, usted como salubrista tiene que manejar el concepto que tiene su fundamento en una norma. Por lo tanto, no existe programa de salud, ni un resuelto, ni una resolución que no venga asentado sobre la base de una norma jurídica. Por eso es que un salubrista tiene que manejar muy bien la norma. No de memoria, porque nadie se debe estar memorizando las normas, sino es entender de dónde viene y en el evento que desee consultarla, saber dónde va a encontrarla. Yo los invito a que realicen la lectura de los materiales complementarios en la plataforma, que ahí vamos a encontrar los planes, los programas nacionales de salud, en donde el MINSA todo lo tiene estructurado. Y de esa forma, pues, vamos a entender cuando vemos que un principio sale de la Constitución, vemos que un principio respeta un convenio internacional o un tratado internacional, nace de ese asunto. Y se creó una ley antitabaco, para promover la disminución del uso de cigarrillos. Y de esa ley se han creado decretos ejecutivos
que prohíbe venderle tabaco a menores de edad, ya sea del electrónico o del regular. Y vemos también decretos ejecutivos aplicados en otros temas. Por eso los invito a hacer ese ejercicio. Se enfocan en una de las normas y se responden esas tres preguntas. Quién crea esta norma? ¿Qué tema regula esta norma? ¿Y quién toma la decisión? Un caso práctico. Una sanción a un establecimiento comercial por vender cigarrillos y su producto de tabaco a un menor, la institución es el director general de salud. ¿Ya? Pero ellos se apoyan en las resoluciones, en los decretos y las leyes. Todo salubrista debe conocer ese hilo temático. Todo cuando vamos a un local comercial vemos el signo de prohibición, vemos un tabaco y dice prohibido fumar en esta área. Bueno, eso emana de una ley. Y al pie le podemos ver, según el decreto ejecutivo lo menciona, está prohibido consumir cigarrillos en este lugar o lugares públicos. Entonces todo salubrista va a manejar ese tenor, va a saber que este conjunto de normas, alguien la emitió, alguien la ejecuta, alguien la reglamenta, alguien la implementa. Una sanción a un establecimiento comercial que vende comida es una resolución. Y la resolución se hizo de acuerdo a un procedimiento. Y ese procedimiento vino después de una detección. Y el procedimiento se viene regulado por la ley 66, que habla del Código Sanitario, que te establece cómo inicia un procedimiento sanitario. Así que para que tengan ese manejo temático. El Código Sanitario rige los procedimientos, lo que entonces genera, pues, y te clarifica la idea, que el procedimiento es obligatorio. Esa rama se llama Derecho Administrativo y lo vamos a ver más adelante. Podemos continuar con la siguiente diapositiva. Bien, la flecha verde indica verticalidad. Esto atiende al tenor anterior, que era identificar el concepto, quién lo crea, quién lo desarrolla, qué temas regula, quién lo implementa. En este caso, las leyes operan según una pirámide. Ese material complementario los invito a leerlo en el manual que tienen a su disposición. ¿Todas las normas tienen igual estratificación? La respuesta es no. Las leyes se rigen por principios de estratificación. Bien, ¿cuál es ese principio? La principal norma nacional es la Constitución. El artículo 4 de la Constitución establece que respetaremos tratados internacionales. Por lo tanto, en ese nivel jerárquico también tenemos convenios y tratados. El convenio es una norma que adoptamos entre pocos países o dos países. Los tratados son normas que adoptamos y muchos países también adoptan. Hablamos del fenómeno también de la nacionalización de tratados. Existen muchos tratados, ¿no? Pero no todos Panamá los ha nacionalizado. ¿Y cómo se nacionaliza un tratado? Tiene que ingresar a la Asamblea Legislativa, ser nacionalizada y ser adoptada como ley de la República de Panamá. A partir de ese momento, entonces, un tratado internacional se vuelve ley de la República de Panamá. En temas de salud existen muchos convenios y también otra terminología que se llama protocolos. Los protocolos son recomendaciones de conducta que se adopta a través de sesiones de científicos. Hablamos en temas de salud. Y se adopta, se recomienda y las naciones adoptan ese protocolo y lo implementamos dirigidos en un caso particular. Más adelante vamos a ver varios protocolos que a nosotros nos interesan. Protocolo de Kioto, protocolo de Montreal y otros convenios, el convenio Minamata, entre otros, que tocan
temas de salud. Por lo tanto, es preciso tener claro que toda la regulación, recuérdese lo que hablamos hace un rato, los temas de salud tienen regulación normativa. Por lo tanto, se justifica la materia legislación en salud pública, porque para usted ser salubrista, usted necesariamente tiene que saber la existencia de las diferentes normas. Seguimos. Luego de saber que la Constitución tiene el nivel más alto, entonces le siguen en orden las leyes de carácter particular, las leyes que adoptan y nacionalizan tratados, acuerdos y convenios. Hay algo interesante. Hay algunas leyes cuyo nombre se llama decreto de gabinete. Eso nos remite a un periodo legislativo en Panamá en donde no funcionaba la asamblea. Hablamos desde el año 1968 hasta 1984, en donde la ley se creaba por una entidad llamada Consejo Nacional de Legislación, no la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, todavía existen decretos de gabinete vigentes y tienen carácter de ley. En nuestro caso, en el tema de salud, el decreto de gabinete número 1 de 1969 crea el Ministerio de Salud. Por lo tanto, está vigente y es regulativo. Así que si le llama la atención, ¿por qué hay decreto ejecutivo y por qué hay decreto de gabinete? Decreto de gabinete es sinónimo de ley. Decreto de gabinete es sinónimo de ley. Le voy a mencionar otro decreto de gabinete interesante. El decreto de gabinete 362 del año 69 reglamenta la profesión de los nutricionistas. Está vigente. Eso es de la fecha 26 de noviembre de 1969 y es la que rige esa profesión. Tiene fuerza de ley, no ha sido renovado. Por lo tanto, hay decretos de gabinete creados por el Consejo Nacional de Legislación que tienen fuerza de ley. Ya existe el decreto de gabinete, jóvenes licenciados, ya no existen los decretos de gabinete. Solamente corresponden a los de ese periodo. En la verticalidad de las normas, ya sabemos pues que después de Constitución viene la ley, después de la ley, el sinónimo de decreto de gabinete que equivale a ley. Para nosotros es interesante, y ahorita van a saber por qué. Después le siguen los decretos y el decreto ejecutivo que emanan del ministro del Estado. Hay algunas normas de salud que los alcaldes rigen. Por ejemplo, te decretan el veto, que no quieren consumir licor en un día en particular, respetando alguna fecha, ellos emiten un decreto alcaldicio. Sí, el decreto alcaldicio tiene su importancia en salud. Por ejemplo, aquí no me le venden licor a ningún menor de edad, ni me le venden ningún cigarrillo, ni hacen ningún comportamiento en contra de la moral. Son decretos de tipo alcaldicio y los aplican los jueces comunitarios, que en otra época se llamaban juez de paz y en otra época se llamaban corregidores. Así que ellos toman temas de salud, los tocan, que viene siendo implementación. Bien, finalmente las resoluciones y resueltos, ahí vemos claramente que el director nacional de salud y otros funcionarios aptos, por ejemplo los directores regionales, el sistema estratificado de salud pública en Panamá se rige a través de regiones de salud, no de provincias, regiones de salud. Bien, ¿qué le quiero comentar en este tema para ir aclarando las ideas? En Panamá y todo lo que estamos hablando son temas legislativos. En esta diapositiva, el estudiante va a crearse su propio juicio, en donde usted realizará un análisis individual y lo va a internalizar, en donde usted va a emitir sus impresiones sobre lo que le ha llamado la atención. Entonces vamos a crear el espacio. Usted va a decir, bueno, a mí me llamó la atención los decretos alcaldicios en temas de salud y me va a crear su impresión sobre qué tema regula
qué ha asociado y por qué le llamó la atención. Si le ha llamado la atención la Constitución, me responderá qué autoridad la emite, qué temas regula, por qué es un principio, por qué le llamó la atención y cómo inspira otras normas. Y así respectivamente. Cada estudiante tiene que elegir una norma, entender su ubicación, quién está arriba, quién está abajo y qué tema regula o si ha escuchado de una ley en particular o un decreto en particular que usted le rige en el día a día y usted le interesa. Bien, la siguiente actividad que está mencionada en la diapositiva para el estudiante habla de si ha tenido la oportunidad de efectuar la lectura del material, qué opinión le refiere a usted el evento de que una autoridad distinta realice el ejercicio de una norma. Vamos a hacer un análisis crítico. Retomamos así la diapositiva anterior. Una vez realizadas estas dos actividades, la de la internalizar el nivel de las normas, su orden jerárquico, y la segunda es establecer una relación lógica, comprender y manejar la estratificación, vamos a hablar de algo bien interesante en el tema legislativo de la salud pública en Panamá. Bien, todos tenemos que recordar que Panamá tiene al menos 112 años como vida republicana. Y es obligatorio mencionar sobre la historia de la salud pública en Panamá. Bien, vamos a dividirlo en dos etapas, la etapa republicana y la etapa anterior a la república. En este caso, hemos hablado del periodo colonial y el periodo de unión a Colombia. Bien, en el periodo colonial, pongan mucha atención. Para los años 1700, ya en Panamá existían hospitales. Sí, correctamente. Ya Panamá tenía hospitales para el año 1700 y tenía dos hospitales en particular. El primer hospital se llamaba el Hospital Santo Tomás, que es el mismo hospital de hoy. El Hospital Santo Tomás, creado en el Virreinato, era el hospital para mujeres, situado en Calle 12, en Panamá. Todo esto estaba auspiciado por la Iglesia Católica y creado bajo estatutos y leyes del Virreinato. Y también existía el hospital para varones que se llama el Hospital San Juan de Dios. O sea que en Panamá, desde los años 1700 ya teníamos normas que reglamentaban la salud. Pongan atención, 300 años antes de la República ya existían hospitales en Panamá y brindaban servicio. Ok. ¿Qué tiene esto de importante? Mucho, porque la legislación en tema de salud pública panameño data antes de la República. Bien. Hablemos de fenómenos históricos de salud pública. ¿Qué fenómeno histórico tipo pandemia se suscitó en estos territorios que afectó obras de carácter civil? Piensen un poco y van a llegar a esa conclusión. Exactamente. La construcción del ferrocarril transísmico del departamento de Panamá, que estaba adherido a Nueva Granada, la Gran Colombia. Ahí me corrigen sobre Nueva Granada. Tengo entendido que era la Gran Colombia. Panamá, para los años 1848, inició por el gobierno estadounidense la construcción de un canal transísmico. Perdón, ferrocarril transísmico. ¿Qué fenómeno de salud pública ocurrió? La malaria, correctamente, la malaria. ¿Por qué fue tema de salud pública? Porque el gobierno de Estados Unidos tomó medidas de carácter de salud pública para la erradicación. Exacto. Entonces, desde esa época ya había normas, solo que esa norma no era panameña.
la práctica, el uso de insecticidas, la toma de medidas profilácticas, se dieron con fundamento en conocimientos de los estadounidenses en un periodo donde Panamá era un departamento, no éramos una república de Panamá. ¿Qué otro fenómeno histórico de obra civil generó acciones de salud pública? Exactamente la construcción del canal de Panamá. Bien, tiene dos etapas, la etapa francesa y la etapa estadounidense. En ambas hubo acción de salud pública. La malaria en Panamá mató miles de obreros, de familiares, de funcionarios, de obreros, incluso de personas de alto estatus. Por ejemplo, la esposa y los hijos del ingeniero civil francés Jules Isidore Dingler, el primer ingeniero de obras que lo reemplazó el señor Philippe Bunau Varilla. Ese señor, la malaria le mató a los hijos y la esposa. Entonces él se fue de Panamá, sin esposa y sin hijos, todo el mundo murió. Entonces, eh, esos fenómenos de salud pública tocan aspectos históricos nuestros. Y ya, cuando inicia el canal en manos de los panameños, ya se había dado el fenómeno de la separación Panamá de Colombia, entonces ya entramos con nuestro propio periodo republicano, que es el cuadro de la derecha, y se dan acciones de salud pública. El Ministerio de Salud inició siendo un ministerio complejo. Ahí los invito a que hagan esa lectura. El Ministerio de Salud propiamente tal no inició con ese nombre. Inició como Ministerio de Salud, Educación y otros servicios. Los invito a que hagan esa investigación. Entonces, ¿cuáles acciones de erradicación? Bueno, hubo un programa enorme de erradicación de la malaria dirigido por el doctor William Gorgas, estadounidense, y a través de las acciones de profilaxis, agua, criaderos, manejo de vectores, también con la intervención del doctor Carlos Finlay. Por lo tanto, la malaria se erradicó de Panamá. Hablamos de 2014. De salud, propia cultura de salubrista. Hemos tenido muchos otros salubristas médicos muy importantes. Entonces, ya, bueno, eso ya viene siendo que usted se inmiscuya, conozca, ya tiene las bases de la salud pública en Panamá, la historia, donde intervienen médicos fabulosos en la región de salud, porque Carlos Finlay es cubano y sentó bases de salud pública en Panamá. El doctor William Gorgas, otro titán de la salud pública, erradicador de enfermedades tan letales como esta, que prácticamente pusieron en duda la conclusión de la obra. Entonces ahí intervienen ustedes como salubristas, conocedores de la historia de la salud pública en Panamá. Bien, eso le genera a usted otra actividad. Usted puede irse a la historia y se hace la pregunta de carácter interna. ¿Hacia dónde va el derecho sanitario panameño? Y esa es una actividad de esta materia. Usted hace una mirada a la etapa histórica, hay mucho material en la plataforma y de libre iniciativa. Incluso History Channel ha desarrollado diferentes videos sobre la historia del canal de Panamá y ellos hacen la exposición de esto que hemos mencionado. Una historia muy bonita de cómo los fenómenos de salud intervienen en nuestra historia. Actualmente, eso pertenece a la rama del derecho administrativo sanitario, que es hacia donde vamos ahorita. Vamos a la siguiente diapositiva.
Moderador, la siguiente diapositiva. Sí. Ya para finalizar, luego de haberlos escuchado a ustedes, sus impresiones, sí, la anterior, luego de haberle escuchado a ustedes sus impresiones, en donde ya ustedes pues conocen la estratificación de las normas, conocen el orden jerárquico, conocen la historia de la salud pública y de cómo se crean normas en Panamá, es importante como contenido de esta materia que usted conozca entonces los aspectos legales generales en la República de Panamá. El derecho es de carácter escrito. No existen los derechos ideales ni existen los derechos espirituales. No. En Panamá se llama derecho positivo o derecho escrito. El derecho se divide en ramas. Exacto. Usted ya tiene que haber escuchado que existen ramas, por ejemplo, derecho laboral, derecho migratorio, derecho de familia, derecho agrario, derecho constitucional, verbigracia, un conjunto de ramificaciones. Pero hay una rama bien importante que tenemos que tener claro como saludista. Usted es un especialista en salud pública. Usted entiende que la principal división para usted es que el derecho hay de dos ramas, el público o estatal y el derecho particular o privado, que rige a las personas de carácter particular. Por ejemplo, el derecho civil, por ejemplo, el derecho comercial individual, no el derecho comercial donde interviene el Estado. Entonces, ¿por qué es importante? Porque la salud pública y la salud pública y la salud en particular, en todas sus manifestaciones, se rige por un derecho de carácter público. O sea, el Estado interviene. Una pregunta clásica que debemos hacernos, una pregunta de reflexión. Usted necesita un riñón para poder restaurar su salud. Usted quiere una cirugía de trasplante porque lo necesita. Ya está en terapia de nefropatía, se llama terapia de reemplazo, daño renal crónico, terapia de hemodiálisis. Usted no puede salir a la calle y decir, yo necesito un riñón para adulto, hombre de 50 años, RH positivo, tipo de sangre O positivo, que sea un riñón sano, por favor, y que tenga una tasa de filtración al menos 100 como coeficiente de tasa de filtración. No quiero un riñón dañado, quiero un riñón sano. ¿Cuál es el precio de mercado? La respuesta para mí, para usted es joven. En Panamá la ley que rige los trasplantes de órganos no permite ese tipo de comercio. En Panamá está prohibido el comercio de órganos. Es más, hay tratados internacionales que también lo prohíben. Por lo tanto, ya usted comienza a ver cómo se implementa la salud pública en Panamá. En Panamá está prohibido. Sin embargo, temas como transfusión de sangre, el plasma y otros elementos figurados presentes en ese fluido, algunos se pueden no comerciar, pero se permite acceder a él. Óigase bien, se permite acceder a él. Una persona puede ir a un banco de sangre, usted conversa con él, le facilita la donación de la sangre en banco de sangre y usted obtiene el banco de sangre y la reserva para una cirugía que le tiene planificado. Acceder al producto. Sin embargo, usted no puede acceder a un riñón, a una córnea. Yo quiero tener córnea porque la verdad estoy ciego y quiero comprarla. Vamos al banco de córnea. No, no se puede. Aquí en Panamá la legislación pública, ley, prohíbe eso. Entonces, esa es norma de salud pública de derecho de carácter público. Está prohibido. Entonces, es interesante que usted tenga eso presente, porque usted como gerente de salud, saludita, tiene que saber eso.
Hay muchas normas que regulan diferentes temas, eso no está prohibido. En serio, no está permitido la rama del derecho privado, el libre comercio. Aunque vamos a ser realistas, la, y saliéndonos de la rama de derecho público, salud pública, entrando en la rama de derecho penal, ese tema está prohibido, ¿ah? Y sí pertenece a salud pública. Usted puede decir, en la materia me hicieron la exposición que la ley penal de Panamá, que se llama Código Penal, establece normas prohibitivas, o sea, delito, es delito comerciar con estos elementos. Y aunque no sea directamente contenido de la materia, usted tiene que saberlo como saludista. Que se está dando un fenómeno de trasplante de órganos ilegal. Bueno, ahí tiene que intervenir el gobierno. Se presenta la denuncia y estos van a continuar con todas las investigaciones. Porque no vamos a negar que sí existe a nivel internacional este tipo de fenómenos. Bien, esa es la rama de derecho penal. Retornando a la rama de derecho sanitario panameño, entonces ya sabemos que pertenece a la rama del derecho público, es el derecho administrativo. El derecho administrativo es donde intervienen las entidades públicas. Para nuestro interés, el Ministerio de Salud. Más adelante en esta materia vamos a ver qué ley, exactamente, decreto de gabinete 1 del año 69, crea el Ministerio de Salud como lo conocemos hoy. Y es una rama de derecho administrativo, es derecho público. Y dentro de esa rama tenemos la salud pública. Para adelantarle el contenido de la siguiente materia, sin embargo, es muy interesante. La salud pública se refiere al servicio de salud que el Estado brinda. Claro, el Estado le brinda salud a su población en el territorio de la República de Panamá. Y la salud de la población se manifiesta en múltiples dimensiones, ya sea por su grupo de edad, ya sea por su nivel económico, ya sea por alguna enfermedad en particular, ya sea para la promoción de la salud o ya sea para la restauración e involucrar a la comunidad en los servicios de salud. Recuerden lo que le mencioné al principio, los programas de salud. Hay Plan Nacional de Salud, hay programas de salud y todo en salud pública. El MINSA, el Ministerio de Salud, es la autoridad regente en los temas de salud en la República de Panamá. Ya concluyendo en particular, y es el regente del cumplimiento de todas las normas jurídicas de salud pública. El Ministerio de Salud es la entidad encargada de velar, encargada de vigilar. Óigase bien la palabra, vigilar. La palabra vigilar implica muchos verbos. Exactamente, si usted se profundiza el concepto, la vigilancia implica observación, medición. Y si se enfoca en temas epidemiológicos, usted tiene que saber que en Panamá se vigila la salud animal, la salud vegetal, la salud humana, lo que llamamos brotes. Exacto. El Ministerio de Salud vigila los brotes, las epidemias, las pandemias, aplica normas, implementa el cumplimiento de leyes, convenios y tratados y vigila la salud del panameño. No solamente actúa como restaurador, sino vigila de que no caigamos en esos episodios críticos. Y también hay organismos internacionales. Los invito a reflexionar un poco, sin salirnos del tema, el CDC, el Centro de Enfermedades, que está en Atlanta, Georgia. Recuerden cuando en Panamá hubo brote de hantavirus por las ratas en Azuero. Vinieron científicos de CDC Atlanta
a identificar ese brote de esa enfermedad antivirus que es mortal. Entonces, ese brote, existe procedimientos cómo abordarlo. Y usted como salubrista en esta materia va a conocer los fundamentos normativos de esas acciones estatales. Ya para terminar, y recuerden ese fenómeno de el COVID, cómo se declaró una pandemia, la apertura, cómo se ordenaron medidas de salud pública, el uso de elementos de protección personal para evitar la difusión. Todo eso son normas, fueron resoluciones, fueron decretos, declararon pandemia, declararon levantada la pandemia. Y para uso interno de los hospitales también hay un conjunto de normas, desde el manejo de los desechos sólidos, los manejos de los desechos hospitalarios peligrosos, el manejo de los alimentos, los almacenamientos, el manejo de los productos derivados de cirugía. Todo eso tiene norma que lo regula y usted como salubrista va a tener los fundamentos de ese paquete normativo. Todo salubrista tiene que entender y manejar todo eso. En el tema hospitalario que le acabo de mencionar, ese corresponde a la etapa de la restauración de salud y el seguimiento, porque en muchos hospitales te hacen consulta externa y te dan seguimiento a una enfermedad. Bien, todo eso tiene fundamento normativo, pertenece al derecho sanitario. Entonces, le reitero, no es obligatorio que se lo sepa, remítase a la plataforma, remítase a las normas, perdón, remítase a los documentos de referencia. Y ahí usted va a tener una lectura crítica y sea capaz de responder las preguntas que le hemos formulado y los conocimientos que le hemos transmitido. Incluso la parte histórica, que es muy relevante, porque el derecho nace de eventos históricos. Algunos son normas de carácter preventivo, sin embargo, el derecho sanitario panameño ha sido desarrollado y creado basado en fenómenos y basados en nuestra historia. Y en esta materia, pues le hemos hecho un tránsito por esa historia y por la parte técnica normativa para que usted tenga un correcto manejo de las disposiciones, porque usted se está formando como salubrista, como especialista en salud pública. Y hay algo bien interesante, la salud pública se sienta sobre las normas jurídicas de carácter público, de carácter administrativo, de carácter de salud público, sin embargo también de otros temas como el penal que le mencioné. Así que van a surgir más preguntas que otras. Y para concluir, entonces los invitamos, reitero, efectúe la lectura del material, realice las actividades académicas contenidas, en todo momento me pueden comunicar, dado alguna duda o algún aporte o alguna situación. Recuerden las tareas y las actividades, subirlas dentro del tiempo para poderles asignar los puntajes completos. Existen normativas que nos permiten evaluar de acuerdo al comportamiento suyo y nuestro interés es que usted capte, se forme, se capacite, pero también que cumpla dentro del tiempo para poder evaluarlos correctamente. De esta manera damos por finalizada el periodo de los 90 minutos de de la sesión y pues nos preparamos para el siguiente material. Ya en este momento